Buenos días para todos los conectados desde Latinoamérica y buenas tardes al resto de los participantes que nos acompañan hoy desde otras regiones del mundo. Les agradezco su participación y les doy la bienvenida en nombre de la Corporación Financiera Internacional, IFC, miembro del Grupo Banco Mundial. Como sabrán, IFC es el mayor banco de desarrollo del mundo donde apoyamos con financiamiento, asesoría y capacitación el desarrollo sostenible del sector privado en mercados emergentes, siendo uno de los principales inversores de impacto a través de nuestros ya 68 años de vida, es decir, desde nuestra fundación allá por el año 1956. En la actualidad, aproximadamente el 35% de las inversiones anuales que realizamos en los mercados emergentes, que de hecho el año pasado alcanzaron un récord de 43.700 millones de dólares, se destinan a proyectos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Apoyamos al sector financiero y a la economía real con financiación, servicios de consultoría y conocimiento, siendo también un organismo normativo creador de estándares y principios reconocidos a nivel mundial para cumplir con nuestra misión de impacto. A su vez, IFC ha sido protagonista en la creación del mercado de bonos verdes, destacándonos como uno de los principales emisores a nivel mundial, siendo miembros del Comité Ejecutivo de Principios de Bonos Verdes, denominado ICMA, apoyando técnicamente a nuestros clientes en la emisión de bonos temáticos y también actuando como inversor principal o ancla para atraer a otros inversores de diversos rincones del mundo. Al 30 de junio del año pasado, nuestra emisión acumulada de bonos verdes alcanzó los 12.500 millones de dólares a través de 198 bonos abarcando 22 divisas diferentes. Soy Juan Pablo Arquiza, miembro del equipo de finanzas climáticas de IFC y líder de la Green Banking Academy, también conocida como GBAC, para Latinoamérica y el Caribe. GBAC fue lanzada por IFC en el año 2018 y es una de las principales plataformas que promueven servicios de consultoría y capacitación climática dirigidos a hacer más sostenibles el sector financiero, particularmente bancos en mercados emergentes. Desde su creación, GBAC ha desarrollado numerosas actividades de consultoría estratégica con muchas de las instituciones financieras más relevantes de Latinoamérica y el Caribe, y también ha capacitado en temáticas que tienen que ver con las finanzas sostenibles a ya más de 46.000 profesionales del sector en menos de 6 años. Yendo un poco hoy ya a lo que va a ser el webinar de hoy, hoy estaremos llevando a cabo el noveno encuentro de la segunda temporada de nuestra Green Banking Webinar Series y nos complace hacer este webinar en conjunto con el Green Bond Technical Assistance Program, conocido también como GBTAP. Es el programa de IFC que busca estimular el mercado de bonos sostenibles a nivel global. Hoy tenemos una audiencia que representa a 34 países de Latinoamérica y el mundo, lo que nos termina confirmando, por supuesto, el gran interés que despierta el tema que vamos a discutir sobre el proceso recomendado hacia instituciones financieras de nuestra región para poder alcanzar la emisión exitosa de un bono verde. Nos enfocaremos en el nuevo manual de GBTAP para instituciones financieras de nuestra región, que fue lanzado recientemente y que se titula Cómo prepararse para emisiones de bonos verdes, y que hoy en día también lo pueden encontrar ya traducido al inglés, al portugués y al español de manera gratuita para el público en general. En breve les estaremos compartiendo el documento a través de un link que podrán encontrar en el chat a la derecha de su pantalla. Pero bueno, ahora me gustaría dar lugar y presentar a quien hoy me acompaña en la coordinación de este noveno encuentro de nuestra Green Banking Webinar Series, quien es Elena Dill, especialista en finanzas sostenibles y climáticas del programa GBTAP en IFC. Por favor, Elena, te damos la bienvenida y te agradecemos por la colaboración en un nuevo encuentro de nuestra serie de webinars. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Es un placer estar aquí hoy y bienvenidos todos al encuentro de hoy. Me gustaría decir unas palabritas nada más sobre el motivo de por qué estamos aquí y de la creación de este manual. Tenemos que los objetivos de desarrollo sostenible se reafirman como una hoja de ruta fundamental y una llamada a la adopción de medidas que pongan tanto fin a la pobreza, protejan el planeta y garantice que todas las personas gocen de paz y prosperidad. En ese contexto, nosotros creemos que las finanzas sostenibles son aquellas que posibilitan avanzar en esa agenda de los ODS y que además de buscar un retorno financiero tradicional que todos sabemos, integran también aspectos ambientales y sociales en las decisiones de inversión. Hasta 2030, América Latina necesita invertir entre 470.000 millones a 1.3 billones
en infraestructura, gasto social, para abordar todos esos retos, tanto de cambio climático cuanto de una transición justa y desarrollo sostenible. En ese contexto, creemos que los bonos verdes son un instrumento eficaz capaz de impulsionar al capital institucional y privado a priorizar esa agenda de sostenibilidad. El mercado latinoamericano de bonos verdes ha crecido de manera constante en los últimos años, pero solo representa 2% de las emisiones mundiales. Entonces, buscando estimular este mercado de bonos verdes en la región, nuestro Green Bond Technical Assistance Program, como Juan Pablo dijo, GBTAP, que muchos de ustedes conocen, publicó ese manual detallado sobre cómo emitir bonos verdes enfocado en Latinoamérica. Ese manual fue desarrollado por HPL, firma consultora en finanzas sostenibles con larga experiencia en la región, y ellos nos acompañan aquí hoy. Además de un paso a paso detallado, el documento trae estudios de caso también de bancos emisores de la región, como los tres que tendremos el placer de escuchar aquí hoy. Es un placer hacer ese webinar en conjunto con GBAC, los dos programas, tener los expertos de HPL aquí para compartir con ustedes y también recibir invitadas tan especiales para una discusión sobre sus experiencias. Muchas gracias a todos y que sea una charla muy provechosa. Hablando un poquito del plan para el encuentro de hoy. Además de estas palabras de apertura de los dos programas, el plan para hoy es comenzar con una presentación de los colegas de HPL sobre ese manual para instituciones financieras de la región, y vamos a hablar sobre ese paso a paso de cómo emitir exitosamente un bono verde. Luego, después, seguiremos con una interesante discusión abierta con invitadas del sector financiero regional que nos compartirán sus experiencias y distintos puntos de vista sobre la temática en Latinoamérica. Y una vez terminemos estas intervenciones, abriremos para preguntas y respuestas que ustedes tengan para los panelistas o presentadores de HPL. Por tanto, usen el chat, por favor. ¿Es contigo, Juan Pablo? Perfecto, Elena. Muchísimas gracias por tus palabras, la colaboración en la estructuración y la convocatoria de este nuevo encuentro. La verdad que siempre es un placer para nosotros desde GBAC poder colaborar con actores de su talla en nuestra región, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar con el encuentro de hoy, por favor, les ruego que tengan en cuenta los anuncios que están viendo en pantalla. Este webinar está siendo grabado y tendrá difusión pública. Les estaremos enviando los materiales y la grabación del mismo en los próximos días, y les agradecemos si pueden invertir unos 20 segundos al final del encuentro para dejarnos sus comentarios, capturando con sus teléfonos un código QR que les estaremos compartiendo en pantalla. Ahora sí, ya estamos todos listos para poder comenzar el encuentro, el webinar de hoy, y para esto doy la bienvenida al equipo de HPL para que nos comenten más en detalle sobre la utilidad del nuevo manual y las diversas oportunidades que trae para el sector financiero en nuestra región. Hoy nos acompañan Yvonne Vogt, quien es consultora de HPL, Isabel Montojo, quien también es consultora, Daniela Canevaro, quien es asociada en HPL, y Natalia Velázquez, analista en HPL. Estimadas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, la pantalla está tuya, toda suya, adelante. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias al IFC por invitarnos a presentar este webinar de hoy. Yo soy Yvonne Vogt, soy consultora de HPL, y hoy día yo y mis colegas vamos a presentar un poco cómo fue el proceso para desarrollar el manual de cómo prepararse para emisiones de bonos verdes para las instituciones financieras. Yo voy a empezar brevemente introduciendo nuestra firma, HPL. Luego, mi compañera Isabel Montojo va a presentar sobre el rol de las instituciones financieras en finanzas sostenibles. Después, Natalia Velázquez nos va a presentar sobre el manual y cómo fue desarrollado este manual para el mercado. Y después, Daniela Canevaro va a entrar en los detalles de cada uno de esos pasos claves que nosotros presentamos en el manual para una emisión exitosa. Al final, vuelvo yo para concluir con los próximos pasos para su organización. Empezando con HPL. Nosotros somos de HPL, somos una consultora boutique especializada en finanzas sostenibles.
Nos fundamos en el 2017 y desde entonces hemos completado 60 proyectos en 20 países para más de 52 clientes. Nuestra firma está liderada por nuestro director general, Kurt Vogt, que tiene más de 30 años de experiencia en el sector bancario, y un grupo interdisciplinario de diferentes colegas en Latinoamérica y también la península ibérica. Nuestra firma trabaja en 4 productos principales. El primero son las publicaciones y el desarrollo de mercado relacionado con las finanzas sostenibles, como es esta guía que hemos preparado en conjunto con el IFC. También hemos apoyado a más de 20 y tantos emisores de bonos verdes sociales sostenibles y vinculados a la sostenibilidad en la región y en otros mercados emergentes. Y finalmente proporcionamos asesoría estratégica tanto para fondos de inversión como para instituciones financieras para que puedan implementar sus estrategias y sus productos de finanzas sostenibles. Aquí pueden ver un poco de nuestro track record tanto en el sector público como en el sector privado, donde hemos trabajado con instituciones financieras, inversionistas, empresas y gobiernos. Ahora le paso la palabra a Isabel Montojo, que va a hablar sobre el rol de las instituciones financieras en finanzas sostenibles. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, en el contexto de las instituciones financieras, cuando hablamos de finanzas sostenibles, generalmente nos estamos refiriendo a financiamientos donde el driver principal es la sostenibilidad. Este tipo de financiamientos ofrece muchas oportunidades para una institución financiera, ¿no? Y para un banco. Por ejemplo, desde la perspectiva ambiental, si pensamos en la mitigación del cambio climático, las instituciones financieras tienen un gran potencial para contribuir a la descarbonización de las economías. ¿Cómo pueden contribuir a este objetivo? Pues financiando tecnologías nuevas y nuevos sectores de la economía, como por ejemplo el del transporte limpio. Pueden también apoyar la transición de las empresas que sean clientes del banco hacia modelos de negocio de bajo carbono. Desde el ángulo social, por ejemplo, las instituciones financieras son también un actor clave para lograr la plena inclusión financiera de todos, promover la productividad y el crecimiento económico justo e inclusivo, ¿no? A través de sus financiamientos. La otra vertiente de las finanzas sostenibles en el contexto de las instituciones financieras es la gestión de los riesgos asociados a cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Aquí, por ejemplo, la gestión de riesgos climáticos físicos pues implica para un banco identificar si parte del portafolio del banco está expuesto a riesgos climáticos físicos como sequías, inundaciones, etcétera, y desarrollar las herramientas necesarias para gestionar este tipo de riesgo. La siguiente, Ivonne. Ahí, perfecto. Integrar las finanzas sostenibles dentro de una institución financiera brinda muchos beneficios, ¿no? Tiene muchos beneficios. Por ejemplo, si pensamos en el desarrollo de nuevos productos de finanzas sostenibles que nos ayuden a construir un portafolio de crédito con impacto ambiental y social, hay una clara oportunidad de incrementar el negocio del banco. También es una oportunidad para poder llegar a fondeadores e inversores que buscan este tipo de impacto en la sociedad y en el medio ambiente y diversificar la base de inversionistas y de fondeadores de sus organizaciones, ¿no? Y también, obviamente, pues hay beneficios a nivel de branding, pues porque es un tema que la buena gestión y la integración de temas de sostenibilidad en el banco conlleva una buena reputación, ¿no? También agrega valor a la marca del banco y es una herramienta más que sirve para atraer y retener talento, sobre todo gente joven muy concienciada sobre estos temas, y también para acercarnos a diferentes grupos de interés y tener un diálogo sobre ellos en materia de sostenibilidad. En la siguiente diapositiva queríamos mostraros algunos datos, ¿no? HPL en los últimos años ha desarrollado una base de datos propietaria donde recogemos semanalmente todas las emisiones de bonos temáticos de la región y esto nos permite tener muy buena idea de cuál es el detalle de todas estas operaciones. En total, hasta la fecha, se ha alcanzado un volumen de emisiones de 190 billones de dólares desde el 2014 con la primera emisión. Y de este volumen, las instituciones financieras representan tan solo el 7%, ¿no? Del volumen emitido. Y de hecho, en algunos países de la región, como podéis ver aquí, las instituciones financieras ni siquiera han llegado a emitir este tipo de instrumentos o apenas lo han hecho, con lo cual hay una oportunidad de tomar liderazgo y ser innovadores en nuestros mercados. En 2016, en particular, Bancolombia se convirtió en la primera institución financiera de la región en emitir un bono verde
y con ello pues fue allanando el camino, incentivando a otras organizaciones de la región a emitir este tipo de instrumentos. Y bueno, hasta abril de 2024 hay más de 60 bancos que han emitido bonos temáticos. De esos 60, 24 bancos han emitido bonos verdes con un volumen total de casi 4 billones de dólares. Y bueno, pues también esta guía sirve para que otros bancos incursionen en este mercado y se animen a emitir. Y ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Natalia, que nos va a presentar el manual que elaboramos. Gracias, Isabel. Bueno, este manual fue elaborado con base en 4 principales recursos. Primero hicimos una revisión de literatura, esto para tener más conocimiento sobre el estado del mercado de las finanzas sostenibles en la región y cómo es la participación de las instituciones financieras en él. Después hicimos una selección de emisores de bonos verdes y sostenibles que se han hecho por instituciones financieras de América Latina. Analizamos alrededor de 30 emisiones hechas por 13 emisores. También este manual cuenta con aportaciones desde la perspectiva y las herramientas que HPL ha aplicado en sus consultorías. Al día de hoy, HPL ha apoyado en la estructuración de 26 marcos de bonos temáticos y SLBs en América Latina y el Caribe y también en otros continentes. Y por último, hicimos entrevistas a 4 instituciones financieras para profundizar en sus experiencias como emisores de bonos verdes y sostenibles. Como lo mencionó Ivonne al inicio, este manual les presenta los pasos a seguir para llevar a cabo una emisión de bono verde y con base en nuestra experiencia, el proceso de emisión de un bono temático abarca 5 pasos generales. El primero es prepararse para un bono verde y esto es seleccionando un grupo específico de la organización e identificando cuál es la cartera sostenible elegible. El segundo paso es redactar el marco de bonos verdes, siguiendo los principios de bonos verdes de ICMA, que es la Asociación Internacional de Mercados de Capitales. Después se contrata un revisor externo que va a validar la alineación del marco a los principios de ICMA. Y una vez que se hayan cubierto estos primeros 3 pasos, se puede llevar a cabo la emisión. Cuando ya se emitió el bono temático, se pasa al 5.º paso, que consiste en la preparación y publicación de los informes de impacto y asignación. El manual se concentra en los primeros 3 pasos, que más adelante mi compañera Daniela los va a explicar con mayor detalle. Pasamos. Este manual representa una herramienta innovadora y valiosa para los emisores de América Latina, ya que está muy contextualizado a la realidad de las instituciones financieras latinoamericanas. Aparte de detallar los pasos clave a seguir, también presenta las brechas y oportunidades de finanzas sostenibles que existen en el sector y también incluye cuáles son los retos más comunes a los que las instituciones financieras se enfrentan en este ámbito. Además, proporciona recomendaciones y buenas prácticas para afrontar a dichos retos y está acompañado de casos reales de emisores de la región. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Daniela para que profundice en los pasos clave. Muchas gracias, Natalia. Bueno, como bien mencionaba Natalia recién, hay 3 pasos claves que son importantes antes de emitir un bono, que son prepararse para un bono verde, redactar el marco y luego ir a una revisión de tercero independiente. Pero si descomponemos la parte de prepararse para un bono, identificamos otros 4 pasos más, que son definir un equipo central, segmentar la cartera y definir categorías elegibles, desarrollar indicadores y establecer procesos. Entonces, a continuación voy a explicar un poquito más en detalle cada uno de ellos. Entonces, partiendo por el de definir un equipo central. Acá es muy importante y va a depender de cada uno de los bancos, de cada una de las instituciones, qué áreas van a estar involucradas. Pero lo importante es definir desde un comienzo cuál va a ser el punto focal para desarrollar todos los pasos siguientes, ¿no? Y tanto previo a la emisión como posterior a la emisión. Probablemente sea este equipo el que estará a cargo luego de darle seguimiento y monitoreo al marco y si hubiese una emisión futura también. Entonces, por ejemplo, aquí trajimos y está reflejado en el marco el caso de Sicredi, que es un banco de cooperativas en Brasil, tiene más de 100 cooperativas, entonces acá es interesante ver su ejemplo porque es justamente muy desafiante poder coordinar todas estas áreas y estas distintas prioridades que tiene cada una de las cooperativas. En este caso involucraron varias áreas, pero va a depender de bancos. Hay algunos bancos que involucran 3 o 4 áreas,
pero esto es lo más importante, definir desde una primera instancia cuál va a ser el equipo y qué responsabilidades tendrán. El segundo paso va a ser segmentar la cartera. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que asignarle a nuestra cartera elegible categorías que van a ser ambientales o sociales, dependiendo de qué tipo de emisión voy a hacer. Y para esto, ICMA, la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, definió las guías los principios de bonos verdes, principios de bonos sociales y principios de bonos sostenibles, donde define 10 categorías elegibles para temas ambientales, 6 para sociales y además dentro de lo que es sociales define cuáles podrían ser las poblaciones objetivo. Dentro de lo que es un bono social, además de una categoría, tenés que elegir cuál va a ser tu población objetivo. Entonces, haciendo foco en lo ambiental, bueno, tenemos diversos temas como energías renovables, construcción sostenible, edificios ecológicos, etcétera, pero lo importante es entender dónde tenemos cartera nosotros. Entonces, en la siguiente slide podemos identificar 6 pasos a seguir para poder segmentar la cartera. Vamos a tomar la cartera general a la fecha que estemos analizándola y el primer paso va a ser hacer filtros, limpiar la cartera, podríamos decir. Aquí vamos a sacar todos los créditos que no nos sirvan, digamos, créditos vencidos, créditos que estén dentro de una lista de exclusión del marco o la lista de exclusión de nuestros inversionistas, por ejemplo, aquellos créditos que estén financiados por otras fuentes que no vayan a ser reemplazados por el marco, por ejemplo, si fuese un programa del gobierno u otro tipo de programa así específico. Y bueno, y todos los créditos que también sean antiguos al periodo que se defina como límite de refinanciamiento. Muchos inversionistas piden, por ejemplo, un periodo de refinanciamiento de hasta 12 meses. Bueno, todo lo anterior a 12 meses se va a eliminar. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar al segundo paso, que es una metodología de semáforos. Vamos a tener todos nuestros créditos probablemente agrupados por tipo de línea de créditos y vamos a asignarle, nosotros lo llamamos un semáforo, que es rojo a todo aquello que no tenga nada que ver con temas ambientales o sociales, que a priori no se alinee con ninguno de los temas que habíamos mencionado antes, de las 10 categorías ambientales. Verde, todo aquello que directamente sea elegible, que sabemos que, por ejemplo, son líneas de financiamiento de energías renovables, listo, los ponemos como verdes. Y amarillo, todo aquello que sea potencialmente elegible. ¿Qué significa esto? O tanto que haya que hacerle alguna mejora al producto, probablemente, donde, por ejemplo, una solicitud de información un poco más completa, o que tengamos alguna duda a resolver con las distintas áreas y por ahora lo marcamos con amarillo. Paso 3, agarramos la cartera amarilla y la verde y la empezamos a agrupar para definir categorías elegibles. Acá, por ejemplo, si nosotros tenemos un crédito de personas para la adquisición de paneles solares para vivienda y después tenemos un crédito para empresas para producción de biomasa, por ejemplo, vamos a armar un único grupo que se va a llamar energías renovables, por ejemplo. Entonces tenemos que identificar qué créditos van en cada grupo que nos interesa, guiados siempre por ICMA, que fue la slide anterior. Una vez que tenemos esto, vamos a ir al paso 4, que es definir criterios de elegibilidad. Esto significa definir siempre dentro del marco qué entra y qué no entra dentro de cada una de estas categorías. Y acá, por ejemplo, si tenemos el grupo de eficiencia energética, bueno, ¿qué consideramos eficiencia energética? ¿Desde qué porcentaje consideramos ahorro energético? Todo esto tiene que estar bien definido dentro del marco. Luego vamos a establecer jerarquías, que su propósito es evitar la doble contabilización. Voy a entrar en más detalle en la siguiente slide, pero esa es la idea. Y por último, vamos a analizar el pipeline. Vamos a ver los proyectos futuros, si entran dentro de las categorías y los criterios de elegibilidad que definimos o si también tendríamos que desarrollar alguna nueva. Entonces, vamos a lo que es jerarquía. La jerarquía, como decía, es importante para evitar la doble contabilidad. ¿Qué pasa? Muchos créditos pueden estar, por ejemplo, en dos distintas categorías. Por ejemplo, acá tenemos Banco Promérica El Salvador, que tiene categorías verdes y sociales, y podríamos tener una pyme dentro de lo que es social que a la vez cumpla con alguna verde, que sea agricultura ambiental, o incluso dentro de una social se puede repetir. Entonces, en este caso, lo que hizo Promérica fue establecer dentro del marco y de antemano
a qué categoría le voy a dar prioridad. Ellos, por ejemplo, le dieron prioridad a lo ambiental sobre lo social y dentro de lo social a las pymes mujeres, sobre las pymes jóvenes, sobre las pymes general. Va a depender de cada banco por qué queremos priorizar cada uno. Algunos lo hacen por estrategia, porque quieren darle foco a mujeres, por ejemplo, podría ser en este caso, u otros lo hacen porque quieren darle más relevancia a los grupos más chicos y así poder potenciar todas las carteras. Luego vamos a empezar a definir los indicadores. Ya tenemos toda la cartera definida, los grupos que vamos a financiar y ahora vamos a definir indicadores. Indicadores, tenemos 5 prácticas que podríamos seguir. En la guía los van a ver en más detalle, no voy a entrar en profundidad, pero básicamente lo importante es tener una armonización, seguir estándares de mercado. Hay un montón de guías, van a poder encontrar justamente en esta guía qué estándares seguir como ICMA, bueno, también los países tienen taxonomías interesantes para seguir. La transparencia, siempre anunciar si es un indicador de impacto o un indicador de resultado. Establecer líneas de base para saber qué es lo que estamos monitoreando. Definir claramente las metodologías y si no tenemos, acceder a metodologías que hay en el mercado. Y siempre ser originales a la hora de solicitar la información si no podemos preguntar, hacer preguntas directas. Como cuarto paso, vamos a establecer procesos. Hasta acá definimos los usos de fondos. En los 3 primeros pasos definimos cuáles van a ser nuestros usos de fondos y con qué indicadores los vamos a medir. Pero también tenemos que definir procesos. Hay 3 procesos claves dentro de lo que es un marco: la evaluación y la selección de los proyectos, la gestión de los fondos y el reporte de impacto y asignación. La evaluación y selección de proyectos quiere decir cómo vamos a definir qué es elegible, qué cartera va a ser elegible y asignada al bono y cuál no, quiénes van a ser los responsables, cómo se va a hacer esto, cuánto se va a monitorear, etc. La gestión de los fondos se refiere a qué se va a hacer con los fondos del bono una vez ingresen al banco y antes de la alocación a los créditos. Si tenemos una cuenta segregada, por ejemplo, si los vamos a invertir en activos que también tengan impacto social ambiental, si los vamos a dejar líquidos, quiénes van a estar a cargo, bueno, todo aquello que tenga que ver con la gestión de los fondos. Y en tercer lugar, el reporte de impacto y asignación. Como bien había dicho Natalia, el quinto paso cuando emitimos un bono es hacer el reporte anual, o sea, después de la emisión. Y todo esto tiene que estar de antemano definido. Cada cuánto lo vamos a hacer, quiénes son las áreas, nuevamente, cuál va a ser el formato, qué es lo que vamos a estar reportando, etcétera. Acá trajimos, por ejemplo, el caso de Banco Pichincha, que tiene dentro de lo que es su marco informado cuáles fueron sus procesos. Y ellos, por ejemplo, definen que tienen un comité de estrategia que se reúne cada 2 meses para evaluar los fondos. También definen que, bueno, han desarrollado el SARAS, el Sistema Ambiental y Social, incorporado los Performance Standards del IFC. Bueno, han desarrollado manuales internos también para esto. Entonces, bueno, se puede conocer un poquito más de lo que tenemos que desarrollar mirando estos ejemplos. En la guía los van a poder ver en más detalle. Y ahora ya sí, con todos, tanto uso de fondos y los procesos, podemos ir a redactar el marco. Todo lo que desarrollamos hasta recién fueron los 4 pilares de ISMA, o sea, el punto 2 que van a ver en esta slide. También tenemos que desarrollar una introducción que le va a hacer sentido a todas estas categorías elegibles que definimos, bueno, a la estrategia, y va a mostrar cómo se alinea nuestra estrategia de sostenibilidad con la elección de poder emitir un bono. Esto es muy importante para que tenga sentido también y demostrar que no es un greenwashing. Luego vamos a definir en el tercer capítulo todo lo que tiene que ver con las revisiones externas y bueno, si tenemos una opinión de segundas partes, si tuviésemos una certificación o lo que sea necesario, definirlo ahí y plasmarlo. Y bueno, y por último vamos a tener anexos donde se van a unir todos aquellos documentos que sean relevantes como metodologías, listas de exclusión y lo que fuese necesario. En sexto lugar, tenemos las revisiones externas. Hay 4 tipos de revisiones externas: opiniones de segundas partes, verificación, certificación y clasificación. Realmente la más popular y podríamos decir que casi obligatoria es la opinión de segundas partes porque hoy todo el mercado lo pide.
donde lo que hacen los proveedores de estas opiniones es verificar que haya alineación entre las categorías elegibles, entre la cartera y las categorías elegibles en el marco. La verificación es el segundo más popular y bueno, y le siguen certificación y clasificación. Ahora le paso la palabra a Ivonne para que comente sobre los próximos pasos. Muchas gracias, Daniela. Ahora han escuchado de nosotros sobre el manual y cómo pueden prepararse para una emisión de bono verde o sostenible, pero realmente lo que trae mucho valor es escuchar de los demás y entender y mirar esos casos de estudio de otros bancos que han pasado por este proceso. Después de completar esta presentación, vamos a pasar la palabra al panel que nos va a presentar sobre sus experiencias en desarrollar este tipo de marcos. Y luego va a ser su turno para ojalá emitir un bono verde social o sostenible en el futuro. Entonces, muchas gracias por la atención y Elena, te paso la palabra para presentar el panel. No, muchas gracias a todas por la presentación muy detallada, sí, con mucho detalle y muy rica para todos que están escuchando. Bueno, para poder dar pie al panel de expertos que tendremos, por favor, permítanme primero presentarle a tres invitadas que estarán acompañándonos hoy con distintos puntos de vista y sus experiencias que vienen a enriquecer el debate que vamos a comenzar en breve. Primero tenemos hoy Laura Ábalos, subgerente de sostenibilidad y banca corresponsal del Banco Promérica de El Salvador. Por otro lado, también se suma Fiorella Rosell Espicha, líder de finanzas sostenibles del Banco de Crédito BCP de Perú. Y por último, damos las bienvenidas también a Carla Dueñas, jefe de finanzas sostenibles del Banco Pichincha. Laura, Fiorella, Carla, es un privilegio tenerlas hoy. Les agradecemos de antemano que estén con nosotros para esa conversación que será moderada por otro invitado de HPL, que es Kurt, quien conoce también a la perfección el manual que presentamos y la situación del mercado en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por favor, Kurt, la pantalla es suya. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. Buenos días a todos. Bueno, yo soy el director general de HPL y quiero darle las gracias al IFC por invitarnos a participar en este webinar. La verdad es que disfrutamos mucho trabajar con ustedes en hacer esta guía y tener todas estas interacciones con diferentes instituciones financieras y aprender lo que está pasando en la región. Se ha hecho mucho y queda mucho por hacer. Ese es un poquito desde mi punto de vista y creo que podemos tener algo muy valioso en escuchar de nuestras tres expertas aquí, cuáles son sus puntos de vista sobre este mercado, ¿no? Entonces quiero agradecer la presencia de Laura Ábalos, de Fiorella Rosell y de Carla Dueñas, que, bueno, representan a tres importantes instituciones financieras de nuestra región. Estas empresas las quiero describir rápidamente. O sea, por un lado está Banco Promérica, El Salvador, representado por Laura aquí, que es parte del grupo financiero Promérica, con presencia desde hace 30 años en 9 países, en Centroamérica, en República Dominicana, en Ecuador. Ellos emitieron su primer bono sostenible en El Salvador en el 2022. Entonces ahí Laura nos va a compartir. Después, BCP, representado por Fiorella, es el banco más grande del Perú y es parte del grupo financiero Credicorp. Entonces, BCP realizó la primera emisión internacional verde del sistema bancario peruano al emitir bonos verdes por $30 millones en 2022. Y en el 2023 actualizaron su marco verde a un marco sostenible. Y finalmente es Banco Pichincha, representado por Carla,
es la institución financiera más grande del Ecuador y ha crecido desde sus orígenes como banco local para convertirse en una entidad financiera internacional con presencia en 6 países. Emitieron su primer bono verde en el 2019 y en el 2022 emitieron su primer bono social de género en el mercado de valores ecuatoriano, con el BIT Invest y el IFC como inversionistas. Bueno, bienvenidas Laura, Fiorella y Carla. Y para empezar, pues me gustaría que cada una de ustedes nos digan muy brevemente cómo están vinculadas al mercado de bonos temáticos. Empecemos con Laura, seguida por Fiorella y luego Carla. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Súper contenta de compartir este espacio con ustedes. Les comento un poco acerca de lo que yo hago aquí en Banco Promérica. Soy subgerente de sostenibilidad y banca corresponsal. Mi rol incluye identificar proyectos elegibles a ser financiados a través de diferentes instrumentos financieros. En este caso, el bono sostenible. También apoyo con gestionar relaciones con corresponsales y multilaterales que estén interesados en el desarrollo sostenible, así como también seguimiento a nuestros segmentos de cartera en todos nuestros indicadores de medición de impacto. Muy bien. Adelante, Fiorella. Gracias, Corti. Laura, Carla, un placer compartir este panel con ustedes y con todos los que están conectados. Mi nombre es Fiorella Rosell, pertenezco al Banco de Crédito y mi vinculación con el mundo de bonos temáticos viene desde mi posición anterior como Head de Funding en la tesorería del Banco de Crédito. Tuve la oportunidad de liderar la primera emisión del bono verde que comentaba Kurt hace un momento y la verdad que fue una experiencia bastante enriquecedora que espero les sea de utilidad. Y pues ahora mismo cambié de posición hacia el lado de la banca, hacia el lado de la banca comercial, para poder impulsar la construcción del portafolio de finanzas sostenibles que va a ser finalmente la representación del uso de fondos del bono emitido por el banco. Muy bien, Fiorella. Muchas gracias. Carla. Gracias, buenos días a todos y un gusto compartir con ustedes este panel. Bueno, yo estoy representando a Banco Pichincha, tiene más de 118 años en el Ecuador y bueno, lo que estamos buscando a través de estos bonos temáticos es impactar en el propósito del banco. El banco tiene un alto compromiso social y ese compromiso se traslada al contribuir al progreso y desarrollo del país. Y en verdad, estos dos bonos temáticos que ha emitido Banco Pichincha ha permitido también demostrar ese compromiso a la sociedad, así como también a la organización, que si es posible, asignar indicadores financieros y medibles a la sostenibilidad. Hay un hito o una dificultad, ¿no? De que a veces no es posible medir cuantitativamente la sostenibilidad y los bonos son una gran oportunidad que nos han permitido lograrlo. Y bueno, yo trabajo en el área de finanzas sostenibles. Nosotros impulsamos a toda la organización a que este concepto de sostenibilidad sea transversal. Así que un gusto compartir la experiencia de Banco Pichincha. Muy bien, Carla. Pues empiezo contigo con una pregunta. Me interesa cómo fue esa primera experiencia de Banco Pichincha en este tipo de instrumentos y un poco si puedes entrar en más detalles de cuáles fueron los motivos para que se tomara la decisión de emitir bonos temáticos y cuáles fueron esos primeros pasos. Hay varios elementos en la pregunta. Adelante, Carla. Claro que sí. Bueno, como banco estábamos convencidos de que una institución financiera tiene un rol clave en el desarrollo de un país, porque a través del banco se puede facilitar, se puede multiplicar estos temas sociales y ambientales. Y también existía un compromiso de ser el banco más grande del país, por lo tanto teníamos que dar el impulso o dar el ejemplo con iniciativas internacionales que puedan generar estos impactos positivos y que también refuercen el liderazgo que ya tenía Banco en temas de finanzas sostenibles. Y es por eso que el banco ya había trabajado alrededor de unos 8 años implementando las mejores prácticas.
De hecho, el Banco Pichincha era de los muy pocos bancos que tenía ya un área de sostenibilidad contratado. Entonces, eso nos permitió alinearnos a estándares internacionales o guías de referencia como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Global, los principios de banca responsable, los principios para el empoderamiento de las mujeres. Para nosotros, estas estándares permitieron justamente ir trabajando desde las bases, cómo integrar la sostenibilidad en la organización. También ya habíamos tenido experiencias con organismos multilaterales en líneas verdes y también recibido de ellos asistencia técnica. Y es por eso que en el 2018 vimos como importante ya empezar a negociar un bono temático y de manera especial un bono verde. Pero para eso teníamos que primero subir, digamos, a toda la organización en ese gran concepto. Y es por eso que creamos como un concepto ambiental que se trasladaba a toda la organización. En nuestro caso, nuestro concepto era bio, somos un banco que da vida. Y hicimos esfuerzos para que los colaboradores estén convencidos de este tema. Luego esto también lo trasladamos a proveedores y por lo tanto ahora teníamos que reflejar un indicador hacia los clientes, que son la razón de ser de un banco. Por eso es que ya en el 2019 la alta dirección de banco, con todo ese camino recorrido, consideró que fue el momento preciso para demostrar ese liderazgo de sostenibilidad en el sector y mostrar estos indicadores monetarios de que la sostenibilidad sí es rentable. Y con esa primera experiencia pudimos emitir este bono temático verde en el 2019 de 150 millones. Se benefició a más de 30,000 clientes en diversos destinos ambientales. Y con esa experiencia adquirida en el 2022 ya pudimos de manera más sencilla emitir el bono social de género, que también fue el pionero en el país. Y igual, seguimos el mismo paso. Construimos una estrategia transversal que se llamaba Ser Mujer, y esta misma estrategia tuvo que ser internalizada en colaboradores, proveedores y luego sí ser trasladada a nuestros clientes. Entonces, de alguna manera, esos fueron los motivos por los que el banco decidió emitir estos dos bonos temáticos. Uy, buenísimo, Carla. Realmente es interesante, ¿no? Lo que mencionas, ¿no? De la responsabilidad y también el dar el ejemplo y cómo eso se va permeando también en el resto del sistema financiero, ¿no? Pero entrar ahí primero, pues hay que estar listos para entrar, ¿no? Y prepararse para eso. Súper interesante. Bueno, pasemos por Laura, Banco Promérica El Salvador fue el primer banco en el país también en hacer una emisión de bonos sostenibles. Comparte esa experiencia de ser pioneros también, y en tu opinión, ¿cuáles han sido los beneficios de haber hecho la emisión? Adelante, Laura. Claro que sí, pues para Banco Promérica este ha sido un logro y un hito bastante significativo que refleja el compromiso del banco con la sostenibilidad desde su fundación hace más de 30 años, porque este nació a partir de brindar financiamientos a las pymes que pues son el motor de nuestra economía. Dentro del Grupo Promérica, 4 de los 9 países donde tenemos presencia han sido pioneros también de emisiones sostenibles en sus respectivos mercados. Costa Rica, Ecuador, El Salvador y recientemente Guatemala. En cuanto a la emisión del bono sostenible en El Salvador, fue realizada en 2022 y es un programa por 100 millones a 5 años. Fue emitido localmente y apoyado por la Bolsa de Valores de El Salvador. Los recursos obtenidos a través de este instrumento pues son dirigidos a créditos nuevos para pymes, empresas lideradas por mujeres y empresas lideradas por jóvenes, así como también todos aquellos proyectos dentro de nuestra cartera verde que contribuyan a la conservación del medio ambiente. Y dentro de los principales beneficios que nosotros hemos visto al haber hecho esa emisión, pues nos permite una mejora en el acceso a financiamiento de largo plazo,
nos ha permitido también inyectar recursos frescos al país y la atracción de nuevos inversores, tanto institucionales como privados. Nos ha permitido promover las mejores prácticas dentro de diferentes industrias, impactando pues en 3 áreas claves, promoviendo negocios que sean rentables, que respeten los recursos naturales y el bienestar de la sociedad en general. También apoyamos a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y promovemos esas metas globales y esas metas de país. Por ejemplo, acción climática, trabajo decente y crecimiento económico, equidad de género, entre otros. Y quizás otros beneficios clave que me gustaría comentar son dentro de nuestra reportería, pues es verificada por un tercero y esto nos ha impulsado a realizar mejoras dentro de nuestra gobernanza y nuestra gestión de riesgos ambientales y sociales. Y en cuanto a la parte de riesgos, hemos tenido excelentes resultados en términos de mora. Nuestra cartera verde tiene un nivel de mora bastante debajo del promedio de nuestra cartera PYME. Y nuestra sorpresa pues ha sido la cartera de empresas lideradas por mujeres, que incluso es muchísimo menor que la cartera verde. Entonces son hitos pues bastante buenos para el banco. Y también para promover el desarrollo sostenible dentro del país. Súper, Laura. Yo creo que sí, bien importante, ¿no? Lo que tú dices, hay mucho que ver por el lado del pasivo y del lado del activo, ¿no? Por el lado del pasivo, el de poder atraer inversionistas y por el lado del activo, realmente el manejo de riesgos y también el de retornos, ¿no? Entonces hay la razón de ser de un banco está muy presente en esto y hay beneficios importantes. Bueno, paso a Fiorella. Ustedes emitieron un bono verde primero y ahora están actualizando su marco con un marco sostenible. Coméntanos un poquito la evolución de esto y además me pareció interesante lo que decías, ¿no? De que estabas primero en la tesorería y ahora estás liderando el tema de sostenibilidad. Entonces, platícanos un poco. Sí, encantada, Kurt. A ver, yo siempre digo que el dinamismo es una palabra mágica en el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días, pues como lo estamos haciendo ahora mismo, se pueden compartir ideas con otros colegas y a partir de eso sacar, digamos que nuevos proyectos, ¿no? Nosotros lanzamos una primera versión de nuestro marco de financiamiento sostenible en 2022. En ese momento tuvimos un banco internacional que nos apoyó con la elaboración de esa primera versión de marco y nos basamos muchísimo en criterios internacionales del más alto nivel, ¿no? Perú ahora mismo no tiene una taxonomía verde, con lo cual no era posible, digamos, apoyarnos en una taxonomía que ya esté aterrizada a la realidad del país, sino que tuvimos que mirar a taxonomías de afuera, principalmente la taxonomía de la Unión Europea, criterios de Climate Bond Initiative, etcétera, etcétera. Y a partir de eso creamos un primer marco que sí incluía categorías ambientales y también categorías sociales. Pero conforme fuimos avanzando en el camino y después de la publicación de ese primer marco, empezamos a hacer iteraciones internas y también externas. Y cuando digo iteraciones es que empezamos a socializar los criterios que habíamos incluido en el marco cada vez con más equipos a la interna de la institución y también con otros bancos pares de la región e incluso también de otras regiones como Europa principalmente. Y en eso nos dimos cuenta de que pues habían algunos criterios internacionales que sin duda pues son muy válidos, pero no terminan de aplicar a la realidad del país por el nivel de madurez de sostenibilidad que tenemos. Entonces empezamos a acotar un poco los criterios que habíamos incluido en algunas de las categorías ambientales y por otro lado nos dimos cuenta que en el campo social había mucho que de pronto no habíamos incluido antes en la primera versión del marco. Por ejemplo, BCP es un banco que dentro de su estrategia de sostenibilidad tiene un fuerte enfoque en aspectos como la inclusión y la educación financiera.
y eran temas que no habíamos recogido o no habíamos recogido con tanta precisión en la primera versión del marco. Entonces hicimos una segunda versión que sí recogía este tipo de temas y otras categorías como por ejemplo temas de salud, temas de educación, no solamente financiera, sino desde un punto de vista más holístico. Y con todo ello, pues lanzamos una segunda versión de marco, que es la que publicamos en julio de 2023. Y a partir de entonces, pues seguimos con el mismo ejercicio. Creemos que es una muy buena práctica siempre estar, digamos, evaluando cómo se están moviendo los sectores, cuáles son las nuevas tendencias de nuestros clientes, qué les están pidiendo los clientes a nuestros clientes. En términos de, por ejemplo, en el mundo de la agricultura, que es muy importante en Perú, todos los agroexportadores deben contar con determinadas certificaciones a nivel ambiental o de sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son las nuevas o cuáles son las que se van utilizando más? Hay que estar muy al tanto de eso y para ello, pues, es muy importante poder estar muy cerca de los clientes, de los que finalmente también terminamos aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, digamos que eso por el lado de lo que me preguntabas primero, por el tema del marco y cómo fue, por qué hicimos esta adaptación, por qué lanzamos una segunda versión, creo que poco más de 12 meses de haber lanzado la primera, pero es porque lo amerita, es porque esto se mueve muy rápido y amerita que todos estemos muy atentos de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en nuestros países y lo que está pasando específicamente con nuestros clientes. Y sobre las lecciones aprendidas, pues yo resumiría en tres que me gustan mucho. Primero, lo que ya ustedes venían comentando cuando hablaban sobre el manual, que es el tema de la alineación de los equipos, ¿no? Lo ponen como paso uno y para mí es un paso fundamental. Como comentaba, yo en ese momento estaba en la tesorería del banco, pero si bien, digamos, una tesorería es el equipo encargado de la estructuración de un bono, del análisis de las necesidades de fondeo del banco, etcétera, etcétera. En el caso de bonos temáticos en particular, es muy importante que participen de esa mesa de trabajo los equipos comerciales, los equipos de créditos, los equipos legales, los que luego van a ver la relación con inversionistas, y que todos estén alineados y que sea un plan de trabajo y que todos entiendan la dimensión de lo que se está lanzando al mercado, porque finalmente vas a adquirir una responsabilidad con inversionistas. Entonces, tenemos que estar todos muy al tanto de cómo vamos a responder ante esa nueva responsabilidad. Otra lección es, creo que es entender muy bien el portafolio del banco. BCP tiene un portafolio de colocaciones bastante diversificado y eso hace que nuestro marco de financiamiento sostenible también incluya bastantes categorías, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien pues, cómo está compuesto el portafolio del banco. Quizás en una primera versión de marco enfocarse en aquellos sectores que tienen una mayor ponderación, una mayor proporción de la cartera, o en todo caso tienen una mayor necesidad de empezar a aplicar criterios de sostenibilidad en sus estrategias de negocio. Entonces, entender eso es fundamental. Y también hay que entender la realidad del país, ¿no? Nuevamente aterrizo en Perú. Digamos que todavía no tenemos tanta regulación a nivel local como sí pueden haber en otros países de la regulación en materia de sostenibilidad, pero eso no hace que nuestros clientes sean ajenos al tema, porque pues ya muchos de ellos han entendido que integrar, digamos que la sostenibilidad en el día a día, en el business as usual, es fundamental, es lo que se tiene que hacer. Y entonces hay que entender cómo se están moviendo cada uno de los sectores y qué se puede y qué no se puede hacer en el país, ¿no? Y finalmente, una última lección aprendida creo que es el tema de la colaboración. Eh, Algo que a mí me encanta de trabajar en sostenibilidad es tener la posibilidad de poder levantar el teléfono y hablar con, de pronto ahora Laura o Carla y preguntarles, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Y cómo hiciste lo otro? Y es mucho eso, es mucho de aprender. De verdad que en todos mis años en banca no había sentido tanta colaboración entre diferentes bancos por un tema como lo es ahora la sostenibilidad. Entonces, creo que eso también hay que sacarle mucho provecho. No hay que sacarle mucho provecho a esa puerta abierta que siempre tienen las instituciones financieras para poder compartir sus experiencias. Sí, sí, súper, súper, Fiorella. Realmente
eh, como tú dices, este es un documento vivo, ¿no? El marco es algo tú empiezas con un esquema y vas aprendiendo y hay un proceso de benchmarking también, ¿no? O sea, por un lado, tu situación específica en tu país y dónde está posicionado tu banco y qué impactos puedes generar. Pero por el otro lado también están todas las lecciones aprendidas de todos los demás. Y esto es parte del ejercicio que estamos haciendo hoy, ¿no? Y la verdad es que hay buena onda entre todos, o sea, porque al final del día esto es algo que tenemos que empujar eh, eh, y irlo afinando y adaptándolo a nuestras organizaciones. Lo que también me llama la atención es lo que tú dices, ¿no? El de alinear a los equipos, ¿no? El de ir incorporando esto dentro del DNA del banco. Y digo, yo fui banquero en otra época, en otro siglo, pero al final del día esto agrega un elemento, pues, más de propósito al negocio y es todavía más divertido ser banquero, ¿no? En fin, porque estás tomando en consideración impactos, ¿no? Entonces, bueno, volvamos con Carla. Hemos visto que el proceso de emitir un bono temático ayuda a las instituciones financieras a incorporar nuevos procesos relacionados con la sostenibilidad y sus procedimientos de colocación y revisión de crédito, ¿no? Coméntanos un poquito sobre todos estos nuevos procesos y lo que han ido descubriendo y implementando. Adelante, Carlos. De acuerdo. Bueno, voy a comentarles brevemente 3 procesos que se han internalizado absolutamente en la organización. Uno de ellos fue el SARAS. Gracias al proceso del bono verde, el SARAS es este sistema que evalúa los riesgos ambientales y sociales en los créditos. Gracias al proceso de bono verde pudimos fortalecerlo, integramos estándares internacionales como las normas de desempeño de la IFC, también requisitos de ciertos fondeadores como el FMO, que son muy exigentes. También generamos nuevos puntos de control al proceso. También tenemos una constante sensibilización al equipo comercial, a los clientes en estas temáticas. Y este proceso fue clave ya que nos ha permitido abrir puertas a nuevos fondeos sostenibles, nuevas líneas verdes o sociales o sostenibles gracias a que tenemos un SARAS fortalecido. Y esto también nos permitió estar adelantados a futuras normativas. En 2022, en el Ecuador ya se emitió la normativa del órgano regulador del sistema financiero, donde el SARAS ya es un requisito de los bancos. Y gracias a todo este trabajo previo, que fue el impulso del bono temático, el banco ya estuvo listo y por lo tanto ya no generó un impacto significativo o no nos adaptamos rápidamente a la nueva regulación. Entonces, eso fue muy clave. Otro proceso clave para nosotros fue que el cliente necesita una cercanía del banco, necesita un acompañamiento técnico constante. Y con el bono verde nosotros tuvimos que impulsar ese mercado porque todavía es incipiente en el país es muy pequeño y la tecnología verde todavía sigue siendo pequeña. Entonces lo que hicimos como banco fue acompañar a ese cliente, capacitarle, pagarle ciertos estudios técnicos, diagnósticos, energéticos, pagarle ciertas certificaciones para que el cliente vaya eliminando esos mitos de que la inversión verde sigue siendo demasiado costosa. Y un buen ejemplo de ello fue que nosotros introdujimos la certificación EDGE del Banco Mundial en el Ecuador. Y ahora, cuando empezamos con el bono verde, solo un proyecto estaba certificado en el Ecuador. Ahora ya hemos logrado impactar a más de 6.500 edificios y viviendas donde ya cuentan esta certificación EDGE. Esto a la vez que ha contribuido a la reputación de ese constructor y también ha trasladado esos ahorros a los usuarios finales que compran una vivienda. Y en bono de género también hemos trabajado con negocios liderados por mujeres, capacitándoles, dándoles programas de liderazgo, de emprendimiento para que ellas también vayan mejorando su gestión sostenible. Entonces, eso también fue clave. Y el último es que a través del bono verde generamos más alianzas con organismos. Y una de la alianza que estamos manteniendo desde el 2019 es un proceso de asistencia técnica con el banco holandés Rabobank, que es un banco especializado en agronegocios.
Y con ellos estamos creando un ecosistema especializado para atender a este sector. En el Ecuador es relevante el sector de agronegocios, contribuye al PIB, contribuye a un tema de empleo directo e indirecto, y es por eso que el banco ahora también cuenta con ejecutivos comerciales, pero con una especialización en agronomía. Entonces, estos ejecutivos pueden estar cerca del cliente, acompañarle de mejor manera, le asesoran y también le asesoran al banco en crear productos financieros, entendiendo de mejor manera los cultivos. Los cultivos tienen ciertos ciclos y esos ciclos y esas necesidades hay que entender para crear productos financieros accesibles a nuestros agricultores. Y esta alianza también nos ha permitido que la sostenibilidad vaya internalizándose en estos ejecutivos comerciales y en los clientes. Entonces, esos tres procesos nos han permitido que la sostenibilidad se mantenga en el Banco Pichincha, que las finanzas sostenibles sigan siendo un eje de la alta gerencia y se continúe midiendo, así como innovando en nuevas herramientas de financiación. No, muy impresionante, Carla. Yo creo que es súper importante lo que tú dices. Las regulaciones van a veces adelantadas, a veces van atrasadas, pero de que vienen, bien. Entonces, eso de estar como pionero, it pays off, ¿no? O sea, al final hay un retorno de esa inversión. Por otro lado, en el negocio de banca, tú tienes, o sea, es muy importante el ganarte la confianza de tus clientes. ¿Y cómo te ganas la confianza de tus clientes? Dándoles consejos y dándoles buenos consejos. Y cómo puedes desarrollar mejores constructores, pues Edge, como tú dices, ¿no? O cómo puedes ayudar a hacer más productivo el campo o poder abrir mercados para la gente del campo, porque al final del día los mercados buscan este tipo de certificaciones y cómo les ayudas a tus clientes en el agro, ¿no? Entonces, muy buenos ejemplos, Carla, porque al final del día es un win-win, ¿no? O sea, esto es un negocio, esto es algo que sí tiene un impacto positivo, pero también te trae un retorno. Pero muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, entonces paso otra vez a Laura. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para un emisor primerizo? Pues diría dentro de nuestra experiencia que es muy importante tener claros cuáles son esos objetivos que nosotros pretendemos abordar en cuanto a sostenibilidad. Por ejemplo, si nos queremos enfocar en energía renovable, en transporte limpio, en adaptación al cambio climático, etcétera. Y asegurarse que esos objetivos de la segmentación estén alineados con la estrategia del banco. Esa alineación es bastante clave. Luego, también es importante definir esos criterios con los que se segmentará la cartera. Por ejemplo, tipo de activo, sector, geografía, la calificación de riesgo, el tipo de proyecto, el nivel de ventas. Entonces, la gobernanza de datos también es algo bastante relevante para poder establecer metas y luego poder darles un seguimiento a esos indicadores de impacto y cómo se han comportado esa segmentación de cartera que nosotros pues hemos establecido. También ha sido importante, lo mencionaban anteriormente, tener un equipo multidisciplinario de trabajo. Nosotros, aparte de tener una comisión de sostenibilidad, contamos con una comisión bono sostenible desde que iniciamos el proyecto. Y con ese equipo, pues implementamos mejoras en las diferentes fases de otorgamiento de créditos y en la parte del etiquetado sostenible. Otra recomendación importante es capacitar constantemente a los colaboradores para que también sean voceros de la emisión y puedan dar información a los interesados. También capacitar a la fuerza de ventas, a los equipos de análisis financiero, a los equipos de riesgos ambientales y sociales. Pues a partir de esos tres áreas y otras áreas clave es donde se establecen esos nuevos procesos que permiten una correcta categorización de los créditos.
Y por último, pues apoyar a los clientes a identificar cuáles son esas mejores prácticas y que ellos puedan acceder a esos fondos con sus proyectos. Entonces es bien importante que toda la parte de colaboradores esté muy capacitada para poder brindar esa asesoría. La verdad es que acceder a estos fondos de los bonos sostenibles para todos nuestros clientes es bastante fácil, o sea, no va dentro del proceso normal de crédito. Y llenamos pues un par de consultas adicionales por la parte de medición de impacto, pero en realidad va por el proceso normal y está abierto para todos aquellos clientes que quieran o tengan algún tipo de proyecto en la parte productiva, ya sean pymes o empresas que deseen crecer sus ventas, aumentar sus negocios. Entonces es bastante abierto y esperamos pues también que este bono nos permita poder fondear todos esos créditos productivos para nuestros clientes y poder apoyarlos de la mejor manera a que se monten sobre la ola de la sostenibilidad. No, súper, súper. Y Laura, no es menor el trabajo de liderazgo que es importante ahí. Entonces, uno va estudiando, se va preparando y vas convenciendo a uno, ¿no? O sea, la experiencia es esa, ¿no? Hay gente que no ha estado expuesta a estos temas y que necesita, pues, que haya una asistencia ahí, ¿no? Y muchas veces eso va fluyendo a partir de gente como tú que va empujando esto dentro de la organización y súper interesante hacerlo además, ¿no? Y me encanta cómo describes ese proceso. Bueno, ya para cerrar, Fiorella, ustedes han desarrollado productos a partir de categorías desarrolladas, como el préstamo hipotecario verde. Háblanos un poco sobre ese desarrollo de productos y, en fin, cómo vas pensando en, ok, ya hiciste el análisis, ya tienes tu marco, ¿cómo ves hacia adelante ese desarrollo de productos dentro del portafolio y la estrategia del banco? Claro, Kurt. A ver, como comentaba hace un momento, un paso importante para poder, digamos, decidir pues cuál va a ser la estructura del bono es todo lo que hemos venido comentando relacionado al entendimiento del portafolio del banco, ¿no? Porque cuando hablamos específicamente de bonos verdes y sociales, pues el enfoque es el de uso de fondos, ¿no? Entonces, lo que significa que luego de haber emitido el bono, vamos a tener que reportar periódicamente a los inversionistas cómo se van alocando los fondos de dicha emisión. Entonces, de cara a eso, es fundamental poder tener un dimensionamiento adecuado de la emisión. Hay muchos inversionistas que tienen mucho apetito por invertir en este tipo de papeles, pero hay que en mi opinión muy personal, sobre todo para los bancos que van a tener una primera emisión de este tipo, el tema de poder hacer un adecuado dimensionamiento del ticket es muy importante y ser conservadores con ello, ¿no? Entonces, en línea con eso, lo que nosotros hicimos fue poder identificar en qué sectores que componían el portafolio del banco podíamos de pronto generar mayor impacto y qué teníamos que hacer para poder generar ese impacto adicional. Un sector que se está moviendo fuertemente, que se está moviendo fuertemente en Perú es el sector de la construcción, específicamente o digamos especialmente en la construcción de viviendas. Y en ese sentido veíamos que había una fuerte tendencia de poder construir bajo ciertos estándares de sostenibilidad, como por ejemplo con certificaciones EDGE. De hecho, tenemos varios constructores que ya son Edge Champion en Perú, entonces veíamos que esto se venía con bastante fuerza y teníamos que responder a esa demanda o en todo caso incentivarla aún más a través de productos que estén adaptados. En realidad tampoco se trata de inventar la pólvora, los productos de la banca pues son los productos de la banca que todos conocemos y lo que hay que hacer es sentarse a analizar cómo podemos adaptarlos para que puedan calzar mejor con estas nuevas necesidades o estas nuevas tendencias. En ese sentido, pues lo que hicimos fue, hablando específicamente del sector construcción y del tema de viviendas,
revisar cuáles eran las necesidades nuevas que enfrentaban nuestros clientes al momento de construir algún edificio que tenga alguna certificación EDGE o LEED, y a partir de ello tratar de adaptar las condiciones de nuestro producto de construcción o de crédito promotor para poder responder esas necesidades, ¿no? Y podías hacerlo a través de, por ejemplo, otorgar algún plazo un poco más extendido para el periodo de la construcción, o ser un poco más flexible en el mix que solicitaba el banco, o que solicitamos típicamente los bancos cuando vas a financiar una construcción y financias determinado porcentaje de capital, determinado porcentaje de preventas y determinado porcentaje de ya lo que vendría a ser la deuda del banco. Entonces, digamos que pudimos flexibilizar un poco esos componentes, y a partir de eso, pues darle más oxígeno, en todo caso, al constructor, para que a su vez el constructor pueda trasladar ciertos beneficios al momento de vender las hipotecas verdes que también nosotros financiamos a los finalistas, ¿no? O a los clientes que finalmente van a adquirir las viviendas. Entonces, la verdad es que hemos visto que esto ha ayudado bastante a nivel local. Creemos que todavía hay mucho espacio para seguir, digamos, impulsando este tipo de productos, y la idea es hacer ese mismo ejercicio con los distintos sectores, ¿no? Ver cuáles son las nuevas necesidades a las que se vienen enfrentando, cómo podemos a través de los productos que ya tenemos añadirle ciertos matices que permitan un mejor calce entre oferta y demanda, y a partir de eso poder beneficiar a nuestros clientes en la consecución de sus planes de sostenibilidad. Sí. No, súper interesante, y un elemento súper importante en todo esto es el desarrollo de productos, ¿no? Y el desarrollo de productos se hace trabajando con tus clientes, y al trabajar con tus clientes vas creando esas alianzas, ¿no? Y como tú dices, oye, te hago el construction loan, pero también te ayudo a vender tus casas, proveyendo la hipoteca, y ahí es donde se establecen esas alianzas de muy largo plazo, ¿no? Bueno, pues se ha llegado la hora de las preguntas. He estado muy concentrado escuchándolas, y entonces, bueno, tengo que mirar, a ver, veo una pregunta para Carla directamente, que dice, ¿nos puedes explicar un poco sobre la estrategia interna mujer que mencionaste, qué tipo de actividad cubría y sobre qué se trataba? Sí, gracias, Atelma, por la pregunta. A ver, hemos sido intencionales en crear este concepto de ser mujer, eh, porque hace muchos años incluso no podíamos ni siquiera diferenciar entre clientes hombres y mujeres. Los veíamos como cliente, no sabíamos su género, y desde esa cosa sencilla que pudiera ser, tuvimos que ser intencionales y cambiar todos los sistemas del banco para saber cuál era nuestro impacto en género. Y eso también nos ha motivado a hacer cambios en algunos procesos con clientes. Una experiencia que nos pasó en el Ecuador era que una mujer no podía ser eh, dueña de un negocio si no tenía la firma de su esposo. Ujú. Entonces, hasta esas sencillas cosas tuvimos que cambiar para poder liderar o impulsar, perdón, los negocios liderados por mujeres. Entonces, creamos una comisión de género en el banco que justamente vela por los temas internos de colaboradoras y de clientes. Internamente hemos hecho algunas certificaciones, como los principios de empoderamiento de la mujer. Tenemos certificaciones de empresa familiarmente responsable, que lo que busca es esto, capacitar mucho a las mujeres de mandos medios para que sean las futuras líderes del banco. También hemos trabajado con proveedores para que nuestros proveedores también sean negocios liderados por mujeres. Por ejemplo, nuestros promocionales internos los estamos trabajando con mujeres que han sido objeto de violencia o que están en temas de movilidad humana. Entonces, hemos tratado de integrar todo ese concepto de género en la organización internamente.
Y hacia clientes hemos hecho una oferta integral para las mujeres, porque sabemos que las mujeres manejan de manera diferente un negocio. De hecho, hay estadísticas de que ellas son mejores pagadoras que un hombre. Entonces, tuvimos que adaptar créditos diferentes para ellas y hemos creado una plataforma educativa también en nuestra página web. Si pueden ahí un poquito ahondar, Ser Impulso Mujer, y hemos formado a nuestros ejecutivos comerciales en inteligencia de género, para que sepan que no es lo mismo tratar a un negocio liderado por un hombre que por una mujer. Entonces, les hemos capacitado, formado para que ellos también puedan atenderles de manera diferente. Y también las clientes tienen acceso a un sinnúmero de herramientas, recursos educativos, y está enfocado en microfinanzas y en pymes. Eso de manera breve, pero igual si tienen algo más interno podemos ahí contactarnos. Sí, Carla, súper bien, porque al final, de repente, lo primero es ver lo que tienes en tu cartera, ¿no? Y como tú dices, no sabías si le estabas prestando a una empresa mujer o no una empresa mujer. Una vez que ya tienes esa información, ya puedes empezar a tomar decisiones de cómo cubrir esos clientes, cómo te puedes acercar a esos clientes, qué tipo de asistencia técnica les puedes dar, etcétera, y eso te crea negocio al final del día, ¿no? Aquí había otra pregunta sobre mm, una pregunta desde el Perú, donde hacen la pregunta: ¿podrías dar recomendaciones de qué posiciones clave deberían formar parte del equipo central responsable, ¿no? Estábamos hablando, cuando estás liderando este proceso interno, o sea, ¿cuáles son tus aliados? Esa es la pregunta, sí, dentro de la organización. Si gustan, puedo comentarles un poco. Para nosotros, pues, fue bastante clave los equipos de riesgos ambientales y sociales, los equipos de análisis financiero, los equipos de negocios, tanto pyme como empresa. También fue bastante clave el equipo de tesorería y sostenibilidad. Aquí en el banco, pues, es uno solo, digamos. Sostenibilidad trabaja muy de la mano con el equipo de tesorería. Y quizás esa sería como la base. Se pueden agregar algunos adicionales, por ejemplo, inteligencia de negocios por toda la parte de datos. Pero creo que empezar pues con ese equipo multidisciplinario, esos serían los principales. Muy bien, muy bien. Aquí una pregunta para ti, Fiorella, o sea, que has estado en la tesorería, ¿no? O sea, ¿quién está invirtiendo en bonos temáticos? Si nos puedes dar así un overview. ¿Han podido atraer inversionistas diferentes con un bono temático en vez de un bono tradicional? Un poco tu view sobre esto. Sí, claro, Kurt. Sin duda hay fondos especializados en financiamiento pues, sostenible, ¿no? Y esos son los fondos que probablemente puedas atraer adicionales a que si hicieras una emisión plain vanilla. Principalmente fondos multilaterales, pues acá estamos con IFC, pero hay otros fondos multilaterales, agencias de desarrollo que son especializados en invertir en este tipo de papeles y pueden hacer una diferencia al momento de construir un libro cuando estás haciendo una emisión de bonos, ¿verdad? Nosotros tuvimos la experiencia de poder trabajar con Amundi. Amundi es un fondo europeo, está especializado en pues materia ambiental, en financiamiento de clima principalmente, y de hecho tenían uno de los fondos que administraban enfocado en Latinoamérica. Entonces, pues trabajamos con ellos en esta emisión del bono verde que hicimos, y sin duda fue pues el claro ejemplo de que puedes atraer inversionistas distintos cuando tienes este tipo de emisiones. Y es
pues, o sea, ¿por qué atraer inversionistas distintos es mejor o es bueno? Porque sin duda, pues tener un mayor abanico de inversionistas te permite tener mayor flexibilidad al momento de definir una estructura del bono o incluso al momento de hacer el pricing del mismo, ¿no? Entonces, pues quienes están invirtiendo, en verdad, más bien, o sea, hay muchos inversionistas que son especializados en este tipo de inversiones, pero también hay inversionistas que, digamos, pues son inversionistas institucionales muy tradicionales que están siempre buscando entrar en las emisiones de la región, pero han sacado específicamente fondos para este tipo de bonos temáticos, ¿no? Entonces, creo que la mayoría, si no todos los inversionistas tienen o un fondo que está especializado en este tipo de papeles, o en todo caso, todo el fondo está invertido en este tipo de papeles. Y es por eso que es muy importante empezar a pensar en esto para no quedarse fuera, pues cuando todos los inversionistas ya tengan por mandato interno empezar a invertir únicamente en instituciones que generen impacto positivo tanto a nivel ambiental como social. No, buenísimo, Fiorella, tu perspectiva es muy, muy atinada y realmente cuando tú tienes un inversionista como el que mencionaste, Amundi, puede llegar a ser un anchor investor y eso atrae también, moviliza a otros inversionistas y dices, bueno, esto es un inversionista especializado, entiende del tema, entran más inversionistas y vas generando no sé, una masa crítica mayor y una mejor ejecución de tu bono, ¿no? Entonces, híjole, aquí hay miles de preguntas. Help, eh, ¿alguna pregunta que ustedes quisieran? eh, bueno, aquí hay una, dice, me gustaría conocer más sobre cómo es la interacción de las instituciones financieras con las empresas que ejecutan estas iniciativas sostenibles para poder acceder a financiación con bonos temáticos. Y en lo social, ¿cuáles son los temas foco que han sido elegibles para acceder bonos sociales? Un poquito general, no sé si alguna de ustedes quiera tomar esa, eh, porque digo, al final los bancos son agregadores, ¿no? O sea, muchas empresas pueden emitir directamente sus bonos si tienen la masa crítica para hacerlo, pero un banco puede dar un préstamo aquí, un préstamo allá y generar un factor multiplicador. No sé si alguna de ustedes quiera tomar esa pregunta. ¿Quieren? Yo puedo comentar un poco al respecto. A ver, ¿cómo interactuamos con los clientes? Bueno, empiezan a salir estos equipos, dentro de las áreas comerciales empiezan a nacer estos equipos como los que nosotros tenemos, ¿no? Los equipos de finanzas sostenibles, que básicamente lo que tratamos de hacer es eh, incentivar o educar al resto de nuestros compañeros a que al momento de identificar una potencial operación, originar un financiamiento con algún cliente, añadamos un paso adicional y ejercitemos ese músculo de ese paso adicional que es entender si hay algún impacto positivo o si hay algún enfoque, sea ambiental o social, detrás de esa inversión, ¿no? Entonces, en la medida que ese músculo se vaya ejercitando, vamos a poder construir, vamos a poder ir, digamos, accediendo a un portafolio de financiamiento sostenible más amplio y entonces tener una posibilidad de tener un portafolio que pueda ser presentado como uso de fondos ante una emisión de un bono temático. Eso por la primera parte de la pregunta. Y por la segunda parte de la pregunta, sobre el tema de los bonos sociales, pues en mi experiencia y en lo que he podido ir conversando con inversionistas, las categorías que veo como más activas o con mayor apetito desde el punto de vista social son las de género y las de financiamiento de pymes principalmente. Luego hay otras categorías como salud, educación, vivienda social, que también son categorías sociales muy importantes, pero ahí en la parte social yo diría que la dificultad está en poder entender o definir bien cuál va a ser el criterio para decir que algún proyecto, por ejemplo, para financiar un centro educativo,
es realmente social, ¿no? Y entran otros componentes dentro de la ecuación, que no solamente estás viendo la actividad que es educación, sino a quién va dirigida esa educación, para qué lo estás haciendo. De pronto es porque estás poniendo el centro educativo en una zona rural donde no hay acceso y entonces pues estás complementando el tema de la educación también con una zona geográfica o con alguna población vulnerable. Entonces el tema de identificar social target population para categorías sociales es fundamental, pero a la vez es complejo porque es muy distinto, incluso en los países que se parecen como nosotros dentro de la misma región, es muy diferente probablemente lo que puede ser la población vulnerable en El Salvador de lo que es la población vulnerable en Colombia o en Perú, a pesar de que estamos todos muy cerca, ¿no? Entonces, creo que en el mundo social, pues esas categorías se hacen un poco más difíciles, precisamente por esto que comentaba de identificar poblaciones vulnerables específicas. Sin embargo, en el mundo de equidad de género y de financiamiento a pymes, digamos que los criterios son un poco más concretos, un poco más tangibles, entonces por eso es un poco más sencillo al momento de que estás empezando en este journey, pues enfocarte más en lo básico y luego ya ir complejizando la construcción del portafolio social. Muy bien, muy bien, muy bien. Oigan, pues se nos pasó volando el tiempo. No sé si Elena quieras cerrar y Juan Sí. Pablo. Y quiero darles las gracias. La verdad, disfruté mucho la charla con ustedes tres. Son ustedes espectaculares en el conocimiento de todo de todo este tema y la verdad, ojalá que nuestra audiencia haya disfrutado igual que yo. Pues muchas gracias, yo me despido. Adelante, Elena y Juan Pablo. No, de mi parte, solo agradecer a todos ustedes por las experiencias compartidas. Yo creo que es muy rico escuchar de todas diferentes perspectivas. También a los participantes, la audiencia por su tiempo, la atención. Eh, Escuchamos todo de cómo tenemos Green Bond, Green Buildings, esas certificaciones, qué son los beneficios que traen los bonos verdes. Creo que fue súper interesante escuchar y también contestar las preguntas que las personas tienen un poquito más específicas de cómo hace eso, cómo hace aquello, como dijeron. Es muy interesante que los bancos están compartiendo entre sí mismos las experiencias y siendo como creando ese ambiente de colaboración. Así que nada más, Juan Pablo. Elena, muchísimas gracias también. Me sumo al agradecimiento tanto a Kurt como al equipo de HPL, a Laura, a Carla y a Fiorella. La verdad que ha sido un encuentro súper interesante. Y también aprovecho para comentarles que les estamos compartiendo el QR para ver si nos pueden acompañar con algunos comentarios que nos ayuden a mejorar de acá al futuro de nuestra Green Banking Webinar Series. Y también les pido, por favor, que queden atentos al próximo encuentro que será a fines de este mes de junio, el último de esta segunda temporada y que se centrará en la Bolsa de Valores y la agenda climática en Latinoamérica y el Caribe. El enlace para inscribirse se los estaremos compartiendo los próximos días junto a la grabación de este mismo encuentro y también los materiales presentados en la jornada de hoy. Así que ya siendo un punto, nuevamente les agradezco a todos por acompañarnos y por su participación activa y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Un saludo a todos. Chao a todos. Bye. Gracias, chao. Gracias a todos, hasta luego, buen día. Gracias, muy buen día.